Ya, entonces vamos a comenzar el diseño de nuestro planito. La semana pasada ya les había mostrado el plano, ¿no? Tenemos aquí un modelo, digamos, de una imprenta, ¿ya? Esta, este diseño es un diseño más que todo para poder hacer el trabajo, ¿no? La instalación eléctrica utilizando un sistema trifásico. Aquí podemos ver, ¿no? Tres fases en las máquinas que están a este lado, en la impresora digital, en la impresora offset, en la encuadernadora, en la laminadora, en la plastificadora. Tenemos potencias elevadas y máquinas trifásicas. En la cortadora tenemos una potencia más baja y una fase. Una potencia más baja y una fase, ¿no? Igual a guillotina. Y luego, obviamente, tenemos el área administrativa, que es esta área que está aquí, en la que tenemos oficinas, recepción, vestidores. Son ambientes ya más, estos ambientes son semejantes a los que se usan en una oficina, en una casa, ¿no? Paredes, techos estándar, digamos, ¿no? Lo que nos interesa básicamente es el esquema de la altura del techo, que en una oficina no está más de 3 metros, ¿no? 3 metros, 3 metros 20, a veces 2,80, o sea, las alturas más o menos son esas las que se trabajan, ¿ya? Entonces, en base a ese criterio, pues tenemos que empezar a trabajar en nuestro diseño. Además, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que en las industrias se usan los tinglados, ¿no? Vamos a ver aquí un tinglado, vamos a ver si puedo ver alguna imagen de eso. Solo para tener una idea, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, esta imagen que está aquí a la derecha, ¿no? Es una pared alta y un tinglado en el que se va a alojar seguramente una instalación industrial. Aquí se puede ver un esquema, tal vez de una forma más clara, ¿no? El tinglado, aquí, ¿no? Este tipo de estructuras, ¿no? De pared y tinglado es lo que se usa generalmente cuando se hace una instalación industrial o donde van a ir alojadas las máquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque su altura es considerable y eso permite una mejor distribución del ruido, del calor, de la maquinaria. Necesitamos dispersar gases inclusive en algunos casos. Entonces, por ese motivo es que en industrias se usan estructuras de este tipo, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, ¿no? Las paredes son altas y el tinglado viene arriba. Este tipo de construcción es el que se usa para las fábricas, las industrias, los talleres, ¿no? No se usan instalaciones tipo oficina, ¿no? Que son otro tipo de instalaciones. Ya, entonces, con esa breve explicación, vamos a definir que vamos a utilizar dos tipos de luminarias, ¿no? Fíjense, aquí ya puse yo las luminarias. Para ganar tiempo, vamos a usar luminarias de 100 volamperios, que son estos redonditos que hemos puesto acá. Pero son tipos reflector. ¿Por qué tipos reflector? Porque como la altura del tinglado es alta, con 8 metros aproximadamente, 7, 8 metros, necesitamos una luminaria de mayor potencia. Y la mayor potencia se obtiene generalmente en reflectores, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver un reflector LED, campana, reflector LED tipo campana, por ejemplo. ¿Sí? Y vamos a ver qué son estos reflectores, ¿no? De este tipo. Fíjense que tienen una argolla inclusive aquí en la parte superior para poder colgarlos del techo, ¿no?
Este tipo de reflectores son los que se usan en general en industrias, ¿no? Aquí tengo otro tipo de reflector LED, aquí tengo, bueno, este hemos visto, aquí tengo otro tipo, este no, este por ejemplo igual es un reflector tipo campana, pero este tal vez es más orientado a instalaciones deportivas, ¿no? Por su estructura, por la campanita que tiene aquí, que hace como un reflector, que ejerce de reflector, digamos. Ya para industria se usan más este tipo de reflectores, ¿no? Este tipo de reflectores. ¿Ok? Entonces, este, por ejemplo, fíjense, reflector LED, ¿no? Entonces, este tipo de iluminación es la que se está usando hoy en día para instalaciones industriales, por la altura del techo y porque tienen un buen cono de luz, ¿ya? Entonces, eso vamos a usar en la parte de producción, en la parte de la maquinaria, ¿no? Porque es un tinglado. En la parte de oficinas vamos a usar una luminaria LED de 24 volamperios, fíjense, cuya simbología es diferente, ¿no? Fíjense, la simbología de esta va a tener una X al medio, ¿no? Dentro del círculo, una cruz o una X al medio del círculo. Entonces eso va a diferenciar de la otra luminaria, ¿no? Porque la potencia es diferente. Esta va a ser un tipo panel LED. Este panel LED yo creo que todo el mundo conoce. Vamos a ver aquí. Un LED panel. Un panel LED. Fíjense. Vamos a buscar esto. Estas luminarias todo el mundo las ha debido ver, ¿no? Estas son, ¿no? Tipo panel. Estas redondas que hoy se están usando en todo. Ahí está. Esta es una imagen, ¿no? Que todo el mundo ha debido ver. Estas luminarias que se venden en las tiendas de todo lado. Hoy en día se está comercializando mucho. Están todas de moda, ¿no? Están de moda. Estas luminarias en oficinas, en casas, en edificios, en todo lado, ¿no? ¿Estas Estas son de son bajo las redondas, consumo? también hay las cuadradas, ¿no? Estas son las cuadradas de mayor potencia que se usan más en otro tipo de instalaciones, bancos, hospitales, etcétera, porque son más grandes y son de mayor potencia, ¿ya? Entonces, los paneles LED redondos son estos de acá. Estos vienen de 4 potencias en sí. Aquí vamos a ver esta imagen, ¿no? En esta imagen se puede ver, por ejemplo, el más pequeñito es de 6 volamperios, el segundo es de 12, el tercero es de 18 y el último, el más grande, es de 24 volamperios. Entonces tengo esas 6 potencias para estas luminarias, ¿no? ¿Qué es lo que yo he puesto aquí en el diseño? 24 volamperios, que es el más grande, ¿no? El de mayor iluminación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta había, creo, por ahí? A ver. ¿No? ¿Nada? ¿Continuamos? Igual, cualquier pregunta me la pueden plantear en cualquier momento, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, Inge. ¿Todo claro? Bien, entonces continuamos. Una vez que hemos definido que vamos a usar dos tipos de luminarias, pues tengo el tablero de distribución, interruptor simple, ¿ya? Interruptor doble, ¿ya? Interruptor simple, interruptor doble, ¿no? Y después vamos a ver para las tomas, el tipo de toma corrientes que vamos a usar. Primero vamos a hacer la parte de iluminación. Bueno, vamos a comenzar colocando nuestro tablerito de distribución. Este tablero de distribución, ya, lo vamos a emplazar en una ubicación que sea más o menos digamos, que esté cerca de las oficinas y que pueda cubrir también el área de producción, el área de maquinarias, ¿no? En este caso estoy definiendo este lugar, porque este lugar, fíjense,
está justo en el área de máquinas, ¿no? De cara al área de maquinarias, ¿sí? Pero también está justo al lado del área de administrativa, ¿no? Del área de oficinas, entonces cubre ambos sectores. Si lo hubiese colocado, por ejemplo, aquí, vamos a poner un ejemplo. Hubiese puesto aquí, por ejemplo, estaría cerca del área de producción, pero lejos de oficinas. Si lo hubiese colocado, por decir, aquí dentro del vestidor, aquí, ¿no? Estaría más cerca de oficinas y un poco más alejado del área de producción. O sea, podría colocar donde yo quiera, ¿no? El tablero. Esa es una decisión que yo tomo como diseñador. Pero siempre debo tener en cuenta estos criterios, criterios que no son, digamos, obligatorios, no están en la norma que diga, vas a usar sí o sí esto, vas a hacer sí o sí esto, pero en nuestro diseño debemos intentar tener la mejor disposición de todos los elementos que estamos utilizando. Entonces, en este caso yo considero, ¿no?, que esta ubicación sería la más adecuada, la mejor para nuestra instalación eléctrica. ¿Ya? Bien, ¿qué más tenemos que hacer aquí? Una vez que tengo el tablero, vamos a empezar con las luminarias de oficinas. Inge, ¿Ya? Inge, Dime. quería preguntarle, he visto en una empresa, y la anterior vez a una empresa de cerrajería, tenía dos cajas, ¿por qué sería? Dos tableros. Sí, dos tableros. Es una cuestión de diseño. Generalmente puede ser que hayan hecho primero una instalación más pequeña y luego hayan hecho una mayor. O a veces lo que sucede es que pueden haber hecho una instalación, en muchos casos, por ejemplo, no sé si es este, ¿no? Pero puede suceder que haya sido una casa antes y tenía su tablero. Luego lo han ampliado y lo han hecho un taller ahí mismo, entonces han hecho ya otro tablero para el taller, ¿no? Muchas veces se compara, o sea, te digo, en una casa, ¿no? En un terreno, haces una casa y haces aparte, en el mismo terreno, haces una instalación trifásica, un taller, por decir, ¿no ve? Entonces, obviamente, lo que quieres es que tenga una independencia, ¿no? Entre ambos, se puede hacer de esa forma. En una misma construcción, digamos, en un mismo taller, puede ser que antes haya sido un taller pequeño, que tenga pocas máquinas, qué sé yo, y hayan hecho un tablero más pequeño, una instalación más pequeña para eso. Pero luego con el tiempo han ampliado esa instalación a una más grande, entonces han aumentado otro tablero, ¿no ve? Puede ser también que por el tamaño del taller o del lugar donde está haciendo la instalación, por el tamaño, ¿no? Se coloquen dos tableros. Por ejemplo, yo podría colocar un tablero aquí y podría colocar otro tablero aquí atrás, digamos, por decir algo. ¿No ve? Si el tamaño de esto fuera muy grande, ¿para qué? Para que ese tablero cubra una zona y ese otro tablero cubra otra zona. ¿Se puede hacer eso? Se puede. Eso es, básicamente se hace cuando tienes mucha potencia en tu instalación, entonces para dividir la potencia en dos tableros o tres tableros, eso es una cuestión tiene que ver con la superficie o con la potencia que se esté instalando, o si es que es hecho, digamos, en diferentes etapas, entonces se van aumentando tableros a medida que va creciendo la empresa. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, gracias, Inge. Ya. Entonces vamos a hacer nuestra instalación. Vamos a redimensionar esto un poquito para que salga más. Ya, ahí. No sea muy grande, si no cubre el plano, no se queda desproporcionado. Entonces los vestidores vamos a colocar aquí dos luminarias en un vestidor más que suficiente, porque en los vestidores obviamente no hay mucho, no hay mucho que
considerar, no solamente las personas entran ahí para cambiarse de ropa y nada más. Entonces aquí vamos a poner otro par de luminarias. 2 luminarias para hombres, 2 luminarias para mujeres. En el almacén, ¿qué tendríamos que poner? Una luminaria, 2 o 3, vamos a ver. Aquí tengo una. Obviamente cuando yo hago un diseño, voy a mostrarles aquí en el AutoCAD, ¿no? Y tengo que saber las dimensiones de lo que estoy haciendo. Fíjense, por ejemplo, esta pared, ¿cuánto mide? Esta habitación, este vestidor, ¿cuánto tiene de tamaño, digamos? Miren, es 4.8 metros por, vamos a ver aquí, por 2.8, o sea, es un ambiente de 4.8 por 2.8. Entonces yo con ese tamaño yo tengo que más o menos tener la idea de lo que quiero instalar. Aquí un almacén, por ejemplo, ya tengo 5 metros aquí de pared, y aquí tengo 3.8 de pared a pared. ¿Ya? Entonces, aquí en un almacén yo podría colocar varias luminarias. En este caso voy a colocar 2. ¿Por qué 2 nada más? Alguien me puede decir, pero ¿por qué 2? Porque obviamente en el almacén solamente voy a almacenar cosas, voy a guardar cosas, ¿no? Entonces no necesito tener una mayor iluminación que la que estoy colocando. Y es un área de donde se guardan algunas cosas y nada más, ¿no? Pero ya, por ejemplo, esta oficina de producción, por ejemplo, esta ya va a ser una oficina que tenga una mejor iluminación. ¿Por qué? Porque obviamente aquí ya la gente, las personas van a trabajar, ¿no? Van a tener que hacer su trabajo usando papel, usando computadoras, etcétera. Entonces, para ese tipo de trabajo sí tengo que generarles una mejor iluminación. Entonces, aquí, por ejemplo, ya voy a colocar 4 luminarias que me generen una iluminación adecuada para la oficina que estoy colocando. Lo mismo puedo hacer para el diseño gráfico, ¿no? Colocar 4 luminarias, igual es un área de trabajo. Ahora, en el baño, por ejemplo. En el baño coloco una luminaria y ya está, ¿no? No es un área de trabajo, ahí nadie va a entrar a trabajar, ¿no? Entonces, es una luminaria suficiente. Si quisiera colocar una luminaria más en el espejo, podría hacerlo, pero no estamos hablando de una casa ni de un departamento, estamos hablando de una instalación de trabajo, ¿no? Entonces, en el baño la gente entra, hace lo que tiene que hacer y sale, ¿no? Nadie se va a quedar ahí. No es como en tu casa que entras a bañarte, que tienes que arreglarte el cabello, afeitarte, qué sé yo, ¿no? En este tipo de ambientes, directamente las personas entrarán a trabajar y nada más. Bueno, en el baño harán sus cosas y nada más, ¿no? Aquí en la parte de gerencia, igual le pongo 4 luminarias. Me parece que es más que adecuado eso, ¿no? Y en administración también ponemos 4 luminarias. Las oficinas, fíjense, he colocado 4 luminarias, 24 voluntarios. Estas luminarias son nomás de buena iluminación, ¿no? Y ya ustedes conocen, han visto, saben que son de buena iluminación. Entonces estaríamos colocando una cantidad, yo pienso, más que adecuada para esos ambientes. Ahora, aquí en secretaría, ¿no? Habría que ver ya otro tipo de distribución, porque aquí obviamente estoy hablando de un ambiente más grande, ¿no? Entonces aquí vamos a ver otro tipo de distribución. Aquí, por ejemplo, fíjense, estamos colocando 9 luminarias, ¿no? Y eso está haciendo está abarcando o está cubriendo casi todo el área de secretaría y recepción.
Me faltaría solamente este pasillo. En el pasillo no necesito colocar muchas luminarias porque el pasillo también es un área de circulación, ¿no? No es un área que yo voy a ir a trabajar ahí, ¿no? A ver aquí. Sí. Fíjense, 3 luminarias en pasillo es más que suficiente, ¿no? Entonces se pueden dar cuenta ustedes, por ejemplo, viendo el diseño que acabo de hacer, ¿no? Que la distribución de luminarias tiene que ver mucho con el ambiente que estoy haciendo, ¿no? No es lo mismo hacer la iluminación para una gerencia o para un diseño gráfico que para el baño, por ejemplo, o para el pasillo, ¿no? Que son ambientes donde tú vas a trabajar y hay ambientes donde tú no vas a trabajar, donde no se trabaja. Entonces tienes que considerar esas cosas para hacer tu iluminación. No tendría sentido que yo le ponga un montón de luminarias al pasillo y la oficina de diseño gráfico tenga una luminaria, por ejemplo. ¿No ve? Porque ¿dónde se requiere más? Donde la gente va a trabajar. ¿No ve? Donde no se requiere mucha iluminación, en áreas de circulación, en baños, ¿sí? En ese tipo de lugares. ¿Se entiende lo que hemos hecho, jóvenes? Sí, Sí, Inge. ingeniero. Ya, entonces fíjense que yo, por ejemplo, en el AutoCAD tengo la ventaja, obviamente, de que estoy midiendo, ¿no? Mido yo más o menos lo que quiero hacer. Entonces, yo sé que esto tiene 3.8, yo sé los tamaños aquí de las oficinas, ¿no? Tiene 5, esto tiene 5. Entonces, en base a eso, yo estoy más o menos haciendo la distribución. Si tuviera que hacer en un papel, entonces ahí se nos complicaría mucho a ti te explicar, tenemos que usar escalas, ¿no? Es como si un escalímetro. El escalímetro viene en escalas de 1:100, 1:75, 1:125, 1:150, 1:200, ¿no? Donde la escala del escalímetro te dice más o menos qué tamaño tiene cada, lo que estoy midiendo yo con el AutoCAD, el escalímetro te permite medir, ¿no? Pero no es tan sencillo, no es tan fácil. Entonces no tendría mucho sentido. En el caso de que ustedes hagan este diseño en un papel, ¿no? Más o menos tendrían que usar un criterio, digamos, de cuánto mide una oficina. Una oficina, por ejemplo, no va a medir 1 metro por 1 metro, ¿no ve? Una oficina va a medir 3x4, 3,5x5, 3x3, 4x4, o sea, tamaños de ese tipo, digamos. Tomar eso como una referencia para hacer el diseño, ¿ya? Ese sería el criterio que vamos a usar para distribuir luminarias en nuestros trabajos prácticos. Ya, sé que no es algo más o menos, no es lo mejor, no es algo ideal, pero es algo que sí se puede hacer, principalmente porque el tiempo que tenemos no es el más adecuado, ¿no? Fíjense, esto más o menos es el cono de luz de esta luminaria tipo reflector. Y este es el cono de luz de esta luminaria tipo panel LED, ¿no? Fíjense la diferencia. Una tiene una cobertura mayor y otra tiene una cobertura más pequeña, ¿verdad? Eso es por dos factores, básicamente. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño esquemita. Imaginémonos ¿ya?
Imaginémonos. Este sería el cono de luz de un reflector. Y obviamente para una luminaria más pequeña, ¿sí?, el cono de luz va a ser más pequeño por dos motivos, ¿no? Por la altura y por la potencia de la luminaria, ¿ya? Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Cuando yo coloco luminarias de diferentes potencias y a diferentes alturas, ¿no? Si yo pusiese un panel LED a esta altura del reflector, ¿no?, su cono de luz obviamente se ampliaría, sería un cono de luz mayor, pero la potencia luminosa a nivel del piso sería bajísima, ¿no? ¿Por qué? Porque el panel es una luminaria de baja potencia, lumínica, me refiero no solo a la potencia eléctrica, sino también a la potencia luminosa del aparato, ¿no? Un reflector tiene mayor potencia luminosa y un panel LED tiene menor potencia luminosa, entonces yo tengo que tomar en cuenta esos detalles. Ahora, por este motivo, ¿no?, fíjense aquí la imagen de la izquierda, fíjense en el plano, ¿no?, es que nuestro reflector abarca una mayor superficie. ¿Por qué? Porque su cono de luz es más grande. ¿Se entiende esto, jóvenes? Lo del cono de luz, ¿se entiende? Sí. Ya, entonces, ¿por qué estoy hablando de esto ahora? No me dirán, ¿y por qué tiene que ver esto? Es que por ese motivo aquí uso luminarias más pequeñas y además están unas más cerca de la otra, ¿no? Porque cuando yo coloque esta luminaria, fíjense cómo los conos de luz de estas dos van a cubrir básicamente todo el ambiente. ¿Se dan cuenta? Cubren todo el ambiente, ¿sí? Entonces yo estoy iluminando ese ambiente de manera adecuada, ¿sí? Pero ya, por ejemplo, cuando uso un reflector, este reflector no lo puedo colocar muy cerca. Voy a ver, vamos a hacer una prueba. Si lo colocaría a la misma distancia de la que he colocado la luminaria de abajo. Fíjense cómo estoy básicamente desaprovechando mis luminarias, ¿no? Como estas están una muy cerca de la otra, los conos de luz se están sobreponiendo. ¿Y qué estoy haciendo? Desperdiciando la luminaria que he puesto muy cerca, ¿no? Voy a tener una zona de buena iluminación, pero ¿a qué costo? A un costo muy alto. Entonces, esto debería estar obviamente mucho más alejado de lo que estaba pensando colocar, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué distancia he puesto? Por lo menos deben ser 8 metros. Fíjense, a 8 metros de distancia están. En cambio, estas de aquí abajo están a qué distancia una de la otra, a 2 metros de distancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ese motivo es que las luminarias tipo reflector se colocarán a distancias mayores unas de las otras. No es una cuestión de que yo les pongo porque les pongo, sino que tiene un motivo, y el motivo es básicamente este. Su cono de luz es mayor, entonces puedo colocar las luminarias a mayor distancia. ¿Ve? En este caso, por ejemplo, he pensado colocar una de la otra a 8 metros de distancia. Y 8 metros, ¿no?, es una distancia bastante interesante, bastante considerable. ¿Ya? Por ese motivo estamos haciendo de esta manera. Entonces, fíjense, voy a colocar las luminarias a 8 metros, una de la otra, ¿no? Bien, hemos puesto aquí las luminarias, fíjense, a 8 metros. 8, 8, 8, 8. Hacia abajo vamos a hacer algo parecido. Aquí me interesa colocar a 9. ¿No? Y como he visto que mis luminarias han quedado un poco descentreadas, digamos, entonces las voy a mover un poquito hacia abajo.
de modo que la distancia de las luminarias a las paredes sea más o menos la misma, ¿no? De esta a esta pared o de esta a esta pared de aquí, ¿no? Entonces tengo la distribución más o menos uniforme. Ahora, ¿qué cosas tengo que destacar en esta distribución? Uno, que la cantidad de luminarias, ¿no ves?, dependerá del ambiente, del tamaño del ambiente. Dos, que siempre voy a usar un esquema de filas y columnas, ¿no? Tengo columnas, fíjense, estas de aquí son una columna, otra columna, ¿no? Y filas, esta es una fila, esta es otra fila, esta es otra fila. Entonces estoy haciendo una distribución simétrica de luminarias, ¿no? Filas y columnas. No las estoy colocando donde sea. Solo como ejemplo, ¿no? Voy a darles, alguna vez me ha tocado, ¿no?, revisar trabajos donde los estudiantes me colocaban una luminaria acá, otra sobre esta, o, a ver, otra sobre esta, otra sobre esta, otra sobre esta, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Ponían una más por aquí y otra más por aquí. Entonces, esta distribución de luminarias, ¿qué les parece? Que está muy Se- desordenado, Inge. Sí, ¿y qué me generaría ese desorden en la iluminación del ambiente? Generaría que no haya buena iluminación en el en ambiente. algunas partes. Va a haber zonas que estén muy iluminadas, ¿correcto? Y Sí. otras que Y va a haber no. zonas que sean oscuras, ¿ya? Inge, pero en ese caso, creo que ¿No? Entonces va a haber se, zonas que estén, dime. se orientan más con los, ¿cómo se llama? Con los tindados, los pilares. Porque los pilares igual vienen así en Claro, hay, columna, hay columna. cerchas, ¿no? Hay cerchas metálicas que estábamos viendo Exacto. hace rato en las imágenes. Esas Sí, estructuras metálicas, ¿no? Donde va la calamina, digamos, a eso te refieres, ¿no? Eso sí, se llama exacto. cercha. Las cerchas metálicas ya nos guían, eh, eh, nos orientan más o menos en colocarlas en línea, ¿no? Pero cuando tú haces instalación eléctrica, te vas a guiar. Hay formas, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres hacer una instalación eléctrica de estas luminarias, voy a borrar esto porque esto nada que ver. Entonces, se dan cuenta que hacer una distribución así desordenada no es bueno porque me genera primero una iluminación mala, regiones con mucha luz, regiones con poca luz, y eso es algo que no está bien, ¿ya? Entonces la idea es colocar siempre una distribución de este tipo, ¿no? Yo estoy colocando aquí luminarias, fíjense, pero por ejemplo aquí, en este caso, estas de acá, ¿no?, están muy cerca de la pared, ¿no? Están muy cerca, Sí, entonces tal vez eso no, ni me conviene colocar esas de ahí, porque esas no van a iluminar al ambiente, van a iluminar a la pared. Es como colocar un foco al lado de la pared, se genera una iluminación en la pared, ¿no? Es como una, es como un cono. Si han visto alguna vez una luminaria que está cerca de, en las puertas de los garajes van a ver que colocan muchas veces eso. Entonces esa luminaria que ilumina, ilumina básicamente la puerta, no ilumina nada más. Entonces no es una buena idea colocar este tipo de luminarias cerca de la pared, ¿no? Tal vez puedo desplazar esto un poco, fíjense, y de esa manera genero una iluminación más adecuada dentro de mi ambiente de trabajo. Ahora yo veo que esto está muy alejado, puedo desplazar esto un poco más. Este es un juego, digamos, que yo hago, ¿no? Medio metro para la derecha, medio metro para la izquierda. Y he generado una mejor iluminación, ¿no? Inclusive podría desplazar esto medio metro más, o sea, y distribuir un poco mejor mis luminarias para que la cobertura o la distribución luminosa en el ambiente sea la mejor posible, ¿no? Una forma de ver si he hecho bien esto era como hace rato estábamos haciendo, generarme un círculo lumínico, ¿sí?, algo así como esto, ¿no? Y esto lo voy a ir copiando, a mis luminarias, solamente para ver cómo ha quedado mi distribución luminosa, que no es la real,
pero que me va a dar una idea de lo que estoy haciendo. Fíjense cómo ha quedado mi distribución luminosa. Básicamente he cubierto toda la superficie de trabajo, ¿verdad? Estas partes que ven como vacías no es que van a quedar oscuras, sino que son las partes donde va a haber menos de iluminación, digamos. En realidad no es tan real. Si yo estoy haciendo un círculo de luminosidad aquí para las luminarias, no es lo real en la vida real, digamos. Si ustedes ven las curvas de luz, las superficies, las áreas de cobertura de las luminarias, estas tienen formas no tan simétricas, no tan regulares como una circunferencia. A veces son más parecidas a un huevo, a veces son más parecidas a una mancha parecida a una circunferencia, pero no tan regular, ¿no? Es como una mancha que tiene regiones que se expanden más hacia unos costados que a otros. Entonces, esa es la distribución luminosa que voy a tener, ¿no? Entonces, es la idea. Yo solamente les estoy mostrando esto como una forma de darnos cuenta de que estamos haciendo un trabajo que va a cubrir toda la superficie que yo quiero que cubra. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, que Sí. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Si alguien tiene una pregunta, por favor, puede plantear. ¿Ya? Entonces, miren, he llegado a la conclusión de que esta distribución luminosa es la más adecuada para mi instalación de trabajo. ¿Ya? Entonces, fíjense, ya tengo mi distribución hecha. Estas luminarias reflector van a estar en esta disposición y estas de acá de 24 van a estar en esta disposición. Bien, ahora vamos a armar los circuitos. Los circuitos van a ser dos, un circuito para oficinas y un circuito para taller, ¿no? Para el área de trabajo, de maquinarias. ¿Ya? Ya no voy a poner, no se extrañen, ¿no? Que no voy a poner fase, neutro, ese tipo de nomenclatura, porque obviamente eso ya lo hemos visto en las instalaciones domiciliarias, ¿no ve? Lo desplazamos hasta aquí. Entonces, si quieren, ustedes van a colocar ya eso. Aquí tengo un interruptor, hecho más pequeñito para que no se vea tan grande en el plano, ¿no? Interruptor simple vamos a poner acá, aquí también interruptor simple, en el almacén interruptor simple, en producción interruptor simple, diseño gráfico interruptor simple, en el baño interruptor simple, en gerencia interruptor, en el interruptor, y pondría un interruptor más aquí para el pasillo. Y para secretaría, para la parte de secretaría, voy a poner un interruptor doble. Puede ser a este lado, puede ser al otro lado. Cualquiera de los dos lados podría colocar. Doble, ¿por qué? Porque como tengo varias luminarias en este ambiente, son 3, 6, 9 luminarias, las voy a dividir en dos grupos, ¿no? Un grupo, digamos, que prenda esta parte de los escritorios, o sea, todo esto, esta, y estas dos más, que prenda eso. Y otro interruptor que prenda estas 4 de aquí, que es un área como de recepción, donde generalmente van las personas que llegan para pasar a oficinas y demás, ¿no? Pues por eso voy a poner un doble aquí. Y para el área de trabajo, de taller, voy a poner 3 interruptores, pero interruptores separados, ¿no? No en el mismo, no en la misma cajita, sino en diferentes cajas, porque están prendiendo luminarias un poquito más grandes, entonces para diferenciarlos de manera más clara, ¿no? Podría colocar en la misma caja, podría, pero cuando trabajamos con industrias, pues tenemos que trabajar por separado, ¿no? Para evitar cualquier tipo de complicación, problema que hay. Ahora pongo 3 interruptores, ¿por qué? Porque los voy a prender por filas, a ver.
esta fila, va a prender un interruptor. Esta otra fila, otro interruptor. Ay, caramba. Y ya, ahora sí. Y esta fila va a prender otro interruptor. Entonces, 3 interruptores, uno para cada fila. ¿Está bien? Ya, entonces vamos a empezar haciendo el diseño de la instalación de luminarias para la parte de administración. Obviamente todo parte del tablero de distribuciones, ¿no? Vamos a mandar a una luminaria. Yo estoy llevando esta luminaria que es la más cercana para mí. Podría haber mandado también al almacén, o sea, no hay mucho problema con eso. De esta luminaria vamos a ir yendo a esta otra. Esta vamos a mandar al interruptor, obviamente. De esta mandamos acá. Y de acá mandamos acá. Y esta viene a su interruptor. ¿Sí? Esta es la distribución de circuitos, ¿no? Los tramos que voy a ir instalando. Ya no estoy poniendo fase, neutro, fase, retorno, neutro, fase, neutro, retorno, ¿ve? Que eso ya se supone que ustedes ya lo saben, ¿no? Ya podrían hacer eso ustedes solitos. ¿Ok? Entonces vamos a ir armando solamente los circuitos. De esta luminaria he pasado al almacén. El almacén obviamente tiene que tener su interruptor conectado aquí. Esta de acá voy a mandar a esta luminaria. ¿Sí? De esta vamos a mandar a esta. Y de esta a esta. Entonces estamos avanzando hacia abajo. De esta luminaria mandamos a esta luminaria. ¿Sí? Aquí. Y aquí. Y este es su interruptor. Y de aquí pasamos obviamente al baño, ¿no? De aquí va a ir al baño. Y aquí ponemos esta luminaria. Todo este lado ya está, me faltaría este lado de acá, ¿verdad? Vamos a ir avanzando entonces, fíjense. De acá puedo mandar a esta luminaria. ¿Sí? Esto así. Y esto así. Esto lo puedo copiar directamente para ganar tiempo. Esto mandamos aquí y esto mandamos aquí. ¿Ah? Y obviamente vamos a completar nuestro diseño haciendo estos tramos del medio. ¿Está bien? Y el interruptor doble viene acá. Este va a mandar obviamente aquí a la parte de administración. Ya, ahí. Y aquí. ¿No? Y aquí tendríamos esta luminaria y esta luminaria. Interruptor. Ahí está. Hasta ahí está bien, ¿no? Y aquí puedo mandar al pasillo, fíjense. Este tiene su interruptor, que es este de acá. Y por el pasillo vamos hasta abajo. ¿Sí? Me faltaría solamente la oficina de gerencia.
tenemos un interruptor. Completo, ¿no? No me falta nada. He hecho toda mi distribución de circuito aquí. Obviamente, ustedes ya como trabajo, si quieren, pueden agarrar este diseño y ponerle aquí, ¿no? Lo que va. Por ejemplo, aquí viene fase neutro, ¿verdad? En este tramo viene la fase y el neutro. En este tramo viene fase neutro y retorno. Aquí viene fase retorno. Aquí viene fase neutro. Aquí viene fase neutro. Aquí viene fase neutro. Aquí viene fase retorno. Aquí viene neutro retorno. Y entonces así pueden ir completando el diseño, colocando qué es lo que va en cada tramito de mi circuito de iluminación. Ya, eso les dejo, ese trabajo se los dejo a ustedes. ¿Ya? Aquí voy a hacer mi otro circuito, pero este circuito ya es para estas luminarias del área de maquinarias, ¿no? Entonces tengo 3 interruptores y obviamente mis circuitos, ¿no? Aquí. Aquí. Y aquí. Muy bien. Vamos a copiar esto de acá para ganar un poquito de tiempo. Listo. Y aquí vamos a completar esto de acá. Ok, fíjense, así de simple. ¿Qué me falta hacer aquí? Me falta colocar letritas. ¿Para qué letritas me dirán? Para identificar qué es lo que prende cada interruptor. ¿Ya? Y vamos a ponerle a este la A. A este le ponemos la B. Y a otro le pondríamos la letra C. ¿No? A, B y C. De modo que este interruptor con la letra A va a prender esta luminaria, esta de acá y esta de acá. Entonces yo sé que este interruptor que tiene la letra A prende esta y esta luminaria. Que tiene la letra B va a prender estas de aquí, esta y esta. Entonces yo sé que el B prende estas 3 de aquí abajo. Y por último, el que tiene la letra C va a prender esta luminaria y esta luminaria. Prende esas 3. Entonces, de esa forma yo sé qué interruptor está prendiendo qué luminaria. Eso es importante cuando tú haces un diseño, porque el que va a construir esto tiene que saber cómo tiene que construir, ¿no? Si tú le indicas esto, la persona que construye no va a saber. Y eso no es bueno, ¿no? Lo mismo voy a hacer acá. Vamos a ponerle la letra A un interruptor y la letra B al otro interruptor. La A el de arriba y la B el de abajo, ¿no? Entonces la A va a prender este y este de acá, ¿no? Y la B va a prender este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Pues fíjense cómo aquí yo ya sé, el A prende estos de acá y el B prende estos de acá. Entonces estoy haciendo una referencia a
cómo tienen que trabajar mis interruptores. Y de esa forma la persona que vaya a instalar sabe exactamente cómo tiene que hacer su instalación. ¿Está bien? Entonces, este es el circuito de iluminación. Mejor dicho, estos son los circuitos de iluminación, tanto para oficinas como para el área de maquinaria. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, Inge. Sigue. Muy bien, entonces continuamos haciendo. Vamos a hacer ahora la distribución de toma corrientes y tomas de fase. Primero toma corrientes, ¿no? Vamos a empezar aquí por la gerencia. Voy a poner aquí un toma corriente. Ustedes se darán cuenta que el toma corriente está muy grande, ¿no? Entonces vamos a hacerlo más pequeñito. Cosa que... ahí. Cosa que sea más... ¿no? Más adecuado al tamaño del plano, ¿no? Estoy colocando toma corrientes acá. ¿Sí? Aquí en producción gráfica, por ejemplo. Vamos a poner toma corriente. En el almacén puedo colocar alguno. Aquí tendría que poner uno acá. Otro acá tal vez para este escritorio. En la administración lo mismo. Tendríamos uno. Aquí tendríamos otro. ¿Ya? Después a este lado igual tendríamos que poner alguno. Hay uno, digamos. ¿Ya? Y en este lado de la pared también, ¿no? Voy a hacer algo. Voy a ir girando los que están mal orientados. Para que por eso vayamos haciendo nuestro diseño después. Estos están bien. Esto de aquí, ¿no? Ahí. Este está bien. Y este de acá. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ir copiando. Este de acá puede venir uno más aquí. Aquí podría venir uno. Aquí tal vez otro. Luego, aquí, área de diseño, seguramente van a trabajar varias personas. ¿No? En producción también seguramente va a haber varias personas trabajando. Entonces ponemos una distribución de toma corrientes adecuada, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el criterio de la persona que está diseñando, ¿no? O sea, en ambientes donde se supone que va a haber harto trabajo, que es una de producción o de diseño, podría colocar varios tomacorrientes, porque ahí estarán instaladas impresoras, computadoras, televisores, otro tipo de equipos, tal vez con internet, no sé. En cambio, en almacén pondré un enchufe simplemente porque en almacén no va a haber muchas cosas conectadas, pero va a haber tal vez si necesito refrigerar alguna conservadora o nada, ¿no? Tal vez no van a conectar nada, pero pongo uno por si acaso, digamos. No es que sí o sí tiene que estar conectado algo ahí, ¿no? Pero le estoy dejando un enchufe. No dejaría, por ejemplo, en almacén, no voy a dejar 5 o 6 enchufes, ¿no? No tendría mucho sentido. ¿Ya? Y también pondremos otros para las secretarías. 1, 2, 3, 4, tal vez eso sería suficiente. Puedo colocar una más aquí.
porque en secretaría igual se coloca a veces una tele, un equipo de música, algún adorno, algún logotipo, qué sé yo, de la empresa. A veces se pone un mostrador y ahí se pone un mostrador que tiene luminarias, qué sé yo. Puede colocar varias cosas, ¿no? Entonces, con ese objetivo se ponen los enchufes aquí. Administración tiene 5, gerencia tiene 3, me parece que habría que ponerle uno más aquí, voy a colocarle un enchufe más aquí. Un enchufe acá, tal vez. Listo. Aquí en la administración, podemos copiar uno más aquí. Si se dan cuenta, son escritorios, entonces son ambientes que van a necesitar energía, ¿no? En el baño no voy a colocar, obviamente, no es un baño domiciliario, es un baño de una empresa. Y tal vez colocar aquí los enchufes en la parte de vestidores, básicamente para limpieza o para algún trabajo que se quiera hacer ahí adentro de mantenimiento, qué sé yo, se coloca, ¿no? No es un ambiente donde debería haber conexión de equipos constante, ¿no? Aquí no va a haber un equipo conectado todo el tiempo, pero si fuera el caso, si se fuera necesario, se usa ese enchufe. Y luego colocamos enchufes en el área de maquinarias, ¿no? ¿Por qué el área de maquinarias? Porque obviamente en este tipo de empresas no solamente vas a usar estas maquinarias, ¿sí? Están ahorita aquí, en el plano. También puedes usar algunas máquinas pequeñas como amoladoras, taladros u otro tipo de máquinas, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo. Dependiendo del tipo de trabajo que vas a hacer, ¿no? Entonces se colocan estos enchufes no porque se van a usar siempre, sino porque se pueden llegar a utilizar, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Dependiendo inclusive del tipo de empresa, ¿no? Hay otras empresas, por ejemplo, donde se instalan ventiladoras, donde se instala una radio, hay gente que trabaja con su radio, otros instalan, por decirte, una lámpara, no sé, una cortadora de metal, una cortadora de papel, lo que necesiten, ¿no? Entonces, para ese tipo de máquinas pequeñas, colocamos los enchufes normales, como los que hemos puesto alrededor del taller, ¿no? Siempre se coloca, en mayor o menor cantidad siempre habrá. ¿Ok? Y por último, ya tenemos los tomacorrientes distribuidos, colocamos las tomas de fuerza. Pues aquí he puesto el mismo símbolo para ambas tomas de fuerza, ¿no? Fíjense, el redondo con un triángulo, toma de fuerza, pero el azul es la toma de fuerza monofásica y en color rojo he puesto la toma de fuerza trifásica. Entonces yo voy a saber por el color qué toma de fuerza le corresponde a cada equipo. Estas de aquí son las monofásicas, ¿no? Voy a poner aquí. ¿Está bien? Tomas de fuerza monofásicas y ahora vienen las tomas de fuerza trifásicas, ¿no? Es trifásico, aquí una, aquí otra, aquí otra, aquí otra y aquí otra. ¿Cómo llevamos energía a estas tomas de fuerza? ¿Por dónde?
por tubo, por el aire, por dónde tengo que llevar la energía a estas tomas de fuerza. Bien, para eso se usa lo que se llama escalerilla eléctrica. ¿Ya? La escalerilla eléctrica es una bandeja metálica. Aquí pueden ver en esta imagen, no sé si se puede ver claramente. Fíjense, es una bandeja metálica, ¿ya? Que está colgada en el techo, puede ser en un techo así como el que está ahorita en la losa, puede ser también en un tinglado, no hay problema, pero los soportes se pueden colocar en cualquiera de esas estructuras. Y por esta bandeja, que es como una batea, pero no es cerrada, sino es abierta, ¿no ve? Van a ir los cables, ¿sí? Vamos a ver si aquí podemos ver alguna. Fíjense aquí, por ejemplo, en esta imagen, que no es muy clara que se diga, pero fíjense cómo van los cables. Estos cables azules son cables de datos, no son cables eléctricos, pero para la parte eléctrica se usa básicamente la misma idea, ¿no? La bandeja metálica y los cables que van a ir por estas bandejas, ¿no? Aquí creo que se ve mejor. Esta es una instalación eléctrica. Fíjense, es una bandeja metálica bastante similar a la que usamos aquí en Bolivia, ¿no? Esta instalación parece industrial, inclusive fíjense que afuera hay como una maquinaria, ¿no? Entonces fíjense cómo los cables eléctricos están yendo por encima de la bandeja, ¿ya? Transportando una cantidad de cables bastante considerable, que si tuviera que usar tubos, tendría que usar tubos muy gruesos o varios tubos, lo cual no es lo más aconsejable, ¿no? Entonces, fíjense, a esto se llama bandeja metálica o escalerilla metálica, ¿no? Pues alguien lo conocía tal vez antes, pero no sé si todos habían visto antes esa escalerilla metálica. Pues nosotros vamos a colocar una bandeja metálica, lo voy a hacer de color lila. ¿Alguien había visto en su vida bandeja metálica antes? ¿Nadie? Yo dije ¿Sí? en la empresa de Urea y ¿Empresa? Amoníaco, en la empresa de Urea y Amoníaco puro con bandeja Ya. metálica. Todo bandejas, ¿no ve? Porque son instalaciones industriales y manejan pues, varios cables, ¿no ve? Se maneja una Sí, cantidad de cables bastante grande, entonces tienes que usar sí o sí escalerillas metálicas. ¿Ya? Entonces, fíjense, he puesto una bandeja metálica, ¿para qué? Para que desde el tablero de distribución salgan los cables a la bandeja y la bandeja va a llevar hasta las tomas de fuerza. Lo más simple aquí es básicamente hacer las tomas de fuerza. Voy a dejarlos para el final. Vamos a hacer ahora los circuitos de mis tomacorrientes. Como es una instalación ya no domiciliaria, sino industrial, ¿no? Yo sé que en una instalación domiciliaria, 17 tomacorrientes es lo máximo que puedo tener, ¿verdad? Para un circuito de tomacorrientes, ¿ya? En este caso voy a intentar colocar menos porque, a diferencia de una casa, en este tipo de instalaciones se usan casi todos los enchufes. En las empresas, en las oficinas donde ustedes vayan a ver, van a ver que se están usando casi todos los enchufes. Hay uno que otro suelto, pero el 80-90%, tal vez el 70% en el peor de los casos, están siendo utilizados y solo una pequeña parte están sin usar. Entonces, no voy a usar 17 enchufes por toma corriente, puedo usar menos, ¿no? Aquí tengo, miren, 3, 6, 9, 12. 12 podría usar, o sea, toda esta parte de acá, un circuito. Luego, aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta otra parte de acá, puedo usar otro circuito. Y por último, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, otro circuito. O sea, puedo hacer 3 circuitos de pocos enchufes. ¿Por qué? Pues de pocos enchufes, porque de esa forma yo voy a saber o voy a tener la
seguridad, digamos, de que mi instalación eléctrica no va a tener problemas. Pues, como les digo, a diferencia de una instalación domiciliaria, en las instalaciones industriales se, se usa todos los enchufes que se han instalado. Ya, tengo aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de aquí lo mismo, nos sacamos hasta el tablero. Ya, entonces fíjense, es un circuito. 3, 6, 7, 8, 9 enchufes. Todos estos de acá van a ser otro circuito. Este sería otro circuito. Ya. Y este de acá, otro circuito. Estamos haciendo. ¿Está bien? Entonces tenemos 3 circuitos acá. Tres circuitos que me van a, digamos, me van a dar más confianza de que no haya ninguna sobrecarga en los circuitos de toma corrientes, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque como estaba comentándoles hace un rato, en ambientes de trabajo como este, entonces se usa casi todos los enchufes, ¿no? Se usan para diferentes equipos, obviamente. Lo más común en una oficina, en un ambiente de trabajo, que es las computadoras, ¿no? Hoy en día todas las oficinas manejan computadoras, entonces para eso es que se utilizan circuitos más pequeños. O sea, para eso es por ese motivo, ¿no? El hecho de que se usan casi todos los enchufes es que intentamos hacer circuitos más pequeños, de menos enchufes, para no sobrecargar estos circuitos. ¿Ya? Entonces, para las oficinas ya está. Faltaría esta parte de acá. Son los enchufes del área de máquinas. Y de aquí viene el tablero.
¿Está bien? Ahí está. Estos son mis circuitos de toma corrientes. Y para las tomas de fuerza, básicamente tengo que mandar desde aquí, ¿verdad? Desde la escalerilla, porque se supone que por la escalerilla están viniendo todos mis circuitos de toma corrientes, de tomas de fuerza hacia mi maquinaria. ¿Ya? Ahí está. ¿No? Entonces, de la bandeja metálica directamente voy a sacar el cable hacia mi instalación eléctrica. O sea, de aquí, por ejemplo, ¿no? Fíjense, aquí tengo un cable, ¿no? Haría el empalme o derivaría hacia la maquinaria, ¿no? Saliendo por un costado. Como aquí va a salir solamente para una máquina, puedo sacarlo a través de un tubo o puedo usar este cable engomado o enchaquetado que ya viene con una cobertura de goma para proteger el cable. ¿Ok? Entonces, de esa forma, tengo mi diseño hecho, el diseño de iluminación, el diseño de toma corrientes y tomas de fuerza, tanto monofásicas como trifásicas, ¿no? Ahora, el siguiente paso va a ser, obviamente, hacer el cálculo de la potencia eléctrica de todo esto y ver cuánto consume esta pequeña instalación eléctrica, esta instalación eléctrica trifásica. ¿Será poco, será mucho? Hay que ver, ¿no? Cuánto está consumiendo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver, obviamente, la siguiente semana porque ya es más de una hora que empezó clases y, obviamente, hay que... Vamos a cortar, ¿no? Hoy día. Vamos a avanzar hasta aquí nomás. Ya nos va a dar el tiempo para acabar el cálculo de potencias, ¿no? Bien. De lo que hemos hecho ahora del diseño, ¿hay alguna pregunta? No, Inge. Ya. Bueno, miren, el video lo voy a colgar obviamente en el Classroom. La siguiente semana vamos a concluir esto haciendo el cálculo trifásico, ya les voy a dar las prácticas y vamos a hablar también sobre cómo vamos a hacer, si vamos a ir al tecnológico para hacer las prácticas, ¿no? de la materia, en cómo les ha ido, si han averiguado, no han averiguado y todo eso. Entonces la siguiente semana vamos a hablar de eso más, ¿ya? Cristian, ¿me querías preguntar algo? Estás con la manito ahí en el Classroom, en la pantalla. Tu manito. ¿No? ¿Nada? Bien. Ariel también está con su manito levantada. Bien. Por favor, manden su presente al chat. ¿Ya? Todos para que esté registrada su asistencia a la clase. Y los trabajos que tienen que enviar, si es que no han enviado todavía, porque creo que hay gente que todavía no ha enviado, hasta el viernes como máximo, porque el lunes tenemos consejo de carrera y ahí van a estar sus notas listas. O sea que si no me envían hasta el viernes, yo ya no puedo hacer nada. Pues sábado y domingo voy a cerrar notas y eso voy a presentar, ¿no? Así que, por favor, si alguien falta enviar algún trabajo, no importa cuál trabajo, los primeros o los últimos, envíe, por favor, hasta el viernes. Yo voy a revisar eso para tener su nota hasta el lunes. ¿Está bien? Está bien, Eso Inge. sería todo por hoy, entonces, jóvenes. Ok. Eso sería todo por hoy. Nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Entonces, cuídense. Nos vemos. Chau. Hasta luego, Chao, chao, Inge. Inge. Hasta luego, Hasta Inge. luego, Inge. Hasta luego.